Antes que nada, quisiera transmitir el saludo de la Fundación Rodney Arizmendi, una fundación hermana que tiene el cometido, igual que la Fundación Vivian Trías, de mantener viva la memoria y la obra de dos grandes de nuestra historia política. Y conversando con compañeros, porque tuve el gran placer de encontrar gente que hacía mucho que no veía, con pandemia y todo lo demás, yo creo que recuperar la memoria es fundamental. Vivimos una amnesia inducida que nos hace olvidar a los grandes de nuestra historia. Y si hay una fundación, Vivian Trías, una fundación Arizmendi, que se esfuerzan por mantener esa memoria y ese legado, ¿quién se acuerda de Quijano? ¿Quién recuerda a Quijano? Que fue un grande también. Entonces, yo creo que es un gran mérito hacer esta celebración y este recuerdo y poner sobre el tapete la actualidad de la obra de Vivian Trías. Yo quiero recordar, porque yo hice un plancito, pero el orden se verá. Mi idea es sobre todo ver aspectos de la personalidad y la obra de Trías, y quiero empezar recordando algo que dijo un poeta que yo quiero mucho, que fue el revolucionario John Milton, porque John Milton fue un revolucionario, no intelectualmente, un revolucionario práctico, durante el breve periodo que duró la República en Inglaterra. Milton era un convencido republicano, y su gran poema del paraíso perdido es el poema de la derrota de la causa revolucionaria, la derrota de la República que él defendió hasta el último momento. Y Milton dice en un texto precioso, Areopagítica, donde hace una defensa de la libertad de expresión, dice algo así, voy a parafrasear, dice: los libros no son en absoluto cosas muertas, dice, son tan poderosas porque están llenos de ideas, ¿no? La expresión viva del autor, dice, y son tan poderosos como la leyenda de aquellos dientes de dragón que cuando eran sembrados surgían hombres armados. Eso dice Milton en el siglo XVII. Y yo creo que eso es aplicable a toda obra literaria, pero sobre todo la literatura política. La literatura como asignatura no tiene en cuenta al ensayo político como materia de estudio. Sin embargo, creo que debería ser estudiado desde el más grande ensayo político que conozco, que es el Manifiesto Comunista, hasta las obras de Arizmendi o de Trías, porque tienen una enjundia literaria. Real de Azúa lo vio bien en su antología del ensayo uruguayo contemporáneo. Él dice que en el ensayo está presente el pensamiento vivo del autor, su personalidad, su esencia. Es decir, el ensayo es algo muy personal siempre. Y en Arizmendi o en Trías, yo destaco su labor como ensayistas. Fueron grandes ensayistas. Son capaces, de repente, en pocas páginas, de dar un cuadro vivo de una situación, o de una idea, o de una estrategia, o de una táctica. Trías fue un docente, y ese rasgo de su obra quiero destacarlo en particular, porque es el docente que piensa que el eje de la clase, el eje de la educación está en el aula. Y en un modesto liceo del interior, no necesariamente en una luminosa cátedra universitaria, nada por el estilo. Y yo eso lo admiro en Trías,
como lo admiro muchos intelectuales que siguieron dando clases en sus aulas, y eso era común antes, ya no lo es. Ahora terminan el IPA corriendo a conseguir un máster, un doctor o lo que sea, porque están fritos y no tienen papelito. Entonces, esa idea de que el eje de la educación está en el aula y no en la gestión o en la elucubración de políticas educativas entre gallos y medias noches, que además basta leer las frondosas publicaciones de la OCDE, del BID, del FMI, etcétera, que tienen su departamento de educación. Y ahí está todo, no es necesario ponerse a hacer pedagogía. Hay que leer a los organismos financieros, fundamentalmente, internacionales. Digo, yo lo recomiendo, algunos están en inglés, pero se pueden leer. Es decir, están en internet, con internet uno tiene acceso a muchas cosas. Entonces, yo quiero destacar esa figura de Trías como docente en un aula, en un liceo, porque yo comparto esa idea de que yo fui formada antes, hace mucho tiempo, en el IPA, y comparto la idea de que la educación tiene como eje el aula. Eso es lo importante. Entonces, no voy a entrar a hablar de la obra de Trías. Fue docente de historia y docente de filosofía. A mí, por supuesto que como docente de historia tengo una especial afinidad por eso, pero no voy a entrar en todo lo que dijo Mujica sobre la mirada de Trías a la historia, que en gran medida nos hizo ver otros enfoques del fenómeno histórico, porque aunque nosotros no nos demos cuenta, justamente porque no nos damos cuenta, en este país hubo una historia oficial. La historia de los que ganan siempre es la historia oficial. La historia de los vencedores, la historia de los gobiernos. Y bueno, en el Partido Colorado, que fue el gobierno durante 90 años. Entonces, no quiero hablar de revisionismo porque viví bastante tiempo en Argentina, entonces el revisionismo histórico está demasiado vinculado a definiciones políticas. Pero Trías, desde el marxismo, nos da otros enfoques de nuestra propia historia, que yo creo que son muy valiosos y muy necesarios para tener en cuenta. Trías fue entonces un docente, fue un ensayista, fue un escritor, porque tiene una obra literaria extrapolítica, un historiador, escribió sobre múltiples temas, sobre economía, sobre política, sobre situación internacional, es decir, un hombre de una vastísima cultura y una vastísima instrucción, y era una gran y brillante autodidacta. Otra cosa que quiero subrayar, porque tengo cariño especial por los autodidactas y soy así una ferviente admiradora de Rodó, uno de nuestros más grandes autodidactas, de Figari, que si bien era un doctor en Derecho, en toda su obra fundamental, pedagógica, filosófica, plástica, fue un autodidacta. Entonces, nuestro país se caracterizó en el pasado por personalidades intelectuales surgidas del autocultivo de su información, de su elaboración, lo cual también es un elemento de originalidad. Perdonen, pero lo destaco porque siento que es algo que se nos ha ido con el tiempo. Digo, hoy es necesario tener un certificado de saber, pero para obtener ese certificado se pierde originalidad y se pierde independencia. Lamento decir. Es decir, entonces destaco también esa faceta de la personalidad de Vivian Trías. Y yo lo ubicaría con Leopoldo Sea en la categoría de pensador, porque no es
no se puede catalogar a Trías como un economista, ni como un politólogo, ni como un filósofo. Es una categoría más amplia que, dice Leopoldo Sea, es característica de América Latina. Desde nuestros libertadores, ¿sí?, Bolívar, Martí, el propio Artigas, Sea encuentra esa conjunción de las ideas y la acción, de la teoría y la praxis, que está presente en Vivian Trías, porque Trías fue un hombre político, un político activo, un legislador, pero al mismo tiempo un teórico. Eso es una especie de requisito para el marxista, como reconoce Real de Azúa hablando de Arismendi, pero es también característico de nuestra América, de la América Latina, donde encontramos hombres que se volcaron a la acción y a la elaboración intelectual al mismo tiempo. Y ambas cosas estaban vinculadas, no era una especie de hobby estudiar, sino que estaba vinculada a su labor práctica. La obra de Trías tiene una enorme actualidad. Aunque haya muchos años que fue publicada, tiene gran actualidad. Y es atractiva además. Uno se siente bien leyéndola. No es un sacrificio leer a Trías, es un discurso atractivo. Por supuesto, fue un hombre de su época. ¿Y cuál es la época que vive Trías? Es la época de lo que en aquella época, perdón por la reiteración, se llamaba crisis estructural. Y yo tiendo a llamarla con el término gramsciano de crisis orgánica. El Uruguay vivió en los años mediados de los 50, 60, 70, una crisis orgánica, una crisis que fue económica, que fue social, pero que también fue ideológica, fue cultural. Se puso en cuestión el sistema, cosa que no ha vuelto a suceder desde entonces. El sistema ahora no está cuestionado. Entonces, es la época, además de ascenso de la lucha de clases, otra categoría muy alejada de nuestro discurso actual. Es la época de la Revolución Cubana, que muestra, que se ve como vanguardia, dice Trías, de la Revolución Latinoamericana. Y Trías es al mismo tiempo puede ser caracterizado como revolucionario, latinoamericanista y un teórico de la transición al socialismo. Y en este sentido, yo creo que valdría muchísimo la pena ver en paralelo el pensamiento de Arismendi y de Trías. Libros como Problemas de una Revolución Continental y el Plan Kennedy de Trías son contemporáneos, y en ambos está el problema de la Revolución Latinoamericana, que para Trías iba a terminar cuando se llegara al socialismo en la federación de nuestras naciones en la gran nación latinoamericana, en la patria grande de Rodó. Y yo quisiera decir finalmente, porque me mandan decir que se me acabó el tiempo. No, pero no voy a hacer dos veces. Digo, que leyendo a Trías, yo recupero mi lenguaje, el lenguaje que se ha perdido. Y cuando digo lenguaje, no es algo superficial,
Porque según mi amigo Hobbes, pensamos con palabras. Entonces, si las palabras no están de acuerdo a la realidad, eso lo dijo Confucio hace 3000 años, si las palabras, a Confucio le pregunta un alumno, un discípulo, si a usted le dieran el gobierno de un pequeño reino, ¿qué medidas tomaría? Y Confucio dice, lo primero que haría es rectificar el lenguaje, rectificar las palabras. Y entonces nadie lo entiende. Y dice, porque si las palabras no están de acuerdo con la realidad, no reflejan la realidad, el lenguaje no tiene sentido. Y si el lenguaje no tiene sentido, no nos podemos poner de acuerdo para hacer nada. Es decir, y hace toda una serie de consecuencias de esa mala elección de las palabras. Esa misma idea tenía 2000 años después mi amigo Francis Bacon, que decía que si las palabras no están de acuerdo con la realidad, obstruyen el entendimiento. Es decir, si yo hablo de educación y uso el lenguaje de la economía, estoy obstruyendo el entendimiento, en mi opinión. Y cuando se habla de la educación, hablando de oferta y demanda, etc., estoy empleando malas palabras. Mis palabras no tienen relación con la realidad que quieren designar. Si yo hablo de revolución, no pienso en los mismos términos que si hablo de los cambios, así, etéreos, flotantes. Si yo digo gente, no pienso en los mismos términos que si digo pueblo. Si yo digo imperialismo, como Trías, no pienso en los mismos términos que si yo digo globalización. Y eso por poner algunos ejemplos de un lenguaje que nos ha expropiado de un pensamiento original y nos ha impuesto un pensamiento que no nos sirve a nosotros sino a otros. Y lo dejo por ahí. Y les pido por favor que no crean que es por nostalgia que estoy diciendo estas cosas o porque pienso que todo tiempo pasado fue mejor. El pasado no existe, no hay una tercera dimensión que sea el pasado o cuarta dimensión, pero sí me preocupa el presente y el futuro que podamos construir desde este presente. Y esa es la gran preocupación de Trías. Y yo creo que habría que explorar con profundidad ideas como la teoría de la transición, las ideas, lo que él llama nueva democracia, las ideas de la transición al socialismo, etc. Y creo que hay mucho para explorar en los escritos de Trías y que nos haría mucho bien explorarlo, elaborar y discutirlo, porque no hay que tener miedo a la polémica tampoco, porque Arismendi y Trías polemizaron enormemente, sin embargo coincidían en lo esencial, pero en esa época se polemizaba y todo el marxismo se construyó en gran medida sobre la polémica. Miren las grandes obras de Marx y de Engels, el Antidiuri, la Sagrada Familia, la ideología alemana, son grandes polémicas. Hoy en día se tiene miedo a la polémica, se trata de diluir todas las contradicciones. Bueno, muchas gracias y perdón por A ver, la idea es una segunda vuelta también con las cosas. Donde muchos de los que estamos acá crecimos y nos formamos con Vivian Trías. Yo en particular fui alumno de él por primera vez en 1968, luego en 1970 y luego en su casa hasta pocas semanas antes de su muerte. Pero aquí hay muchos compañeros y compañeras, incluso algunos profesores de historia, de los que yo aprendí muchísimo. Podría personificarlo a Aníbal Freitas o en Elena Pareja, que serían personas mucho más autorizadas que yo para estar en este momento hablando de la obra de Trías y en este lugar de las piedras.
Y siento la necesidad de decir esto para tener la tranquilidad de que ustedes comprendan que no pretendo usurpar un lugar que quizás otros compañeros merecen y representarían mejor que yo. Pero llamado a la tarea y convocado por la Fundación, evidentemente no podía yo negarme, y es un orgullo y un compromiso conmovedor hablarles a ustedes de lo que... Bueno, ¿hablarles de qué? Esa fue mi primera pregunta cuando me invitaron, porque me parece que no se trata de hacer una exhumación literal de la obra de Trías, sino que de lo que se trata es de encontrar en las huellas que marcó Trías las perspectivas del tiempo que nos toca vivir, y encontrar lo que él puede decirnos sobre lo que nos falta, lo que él puede decirnos también sobre lo que hemos dejado en el camino. Y quiero también hacer una breve referencia a que tengo aquí un librito ya bastante descuartizado, pero que me ha resultado útil porque ha hecho una síntesis laboriosa de toda la obra de Trías, escrito por nuestro querido también compañero y profesor Julio Luis, ya muerto hace poco tiempo, que no puede estar con nosotros, que ha tenido el coraje y la honestidad intelectual en el año 2013, cuando ya casi el marxismo y el socialismo han sido palabras pretendidamente prescritas por la ideología dominante, de escribir un libro que se llama Trías, el socialismo y la patria grande, e intentar fundar allí su interpretación, la de Julio Luis, de los fundamentos marxistas para leer la historia del siglo XXI. Más allá de la ambiciosa propuesta de Julio Luis, lo que él hizo en la primera parte de su libro es un ordenamiento, me parece a mí muy lúcido, de las líneas maestras de la obra de Trías. Y yo me voy a permitir tomar algunas en estos 15 o 20 minutos, quizás las más señaladas, pero siempre desde un punto de vista personal, de este trabajo de Julio Luis, que quiero citar para recordarlo como nuestro compañero de la Fundación Vivian Trías, también como mi profesor. Fui alumno de Julio Luis en 1966 y como compañero de lucha de toda la vida. Julio inicia su clasificación con un tema al que los filósofos y socialistas franceses prestaron mucha atención, Garodí en particular, que es la relación entre humanismo y socialismo. Trías prestó siempre una atención fundamental a esto, en cuanto su concepción del socialismo tenía como centro la persona humana. De alguna manera, la concepción del socialismo de Trías era un escudo ante todo y ante todas las cosas para defender al individuo en el campo de su libertad y contra cualquier tipo de alienación. Y esto le daba al pensamiento socialista de Trías, y nos dio a todos nosotros, la, yo diría, permanente, inquieta inspiración de conjugar la lucha revolucionaria con la realización del ser humano en condiciones que garantizaran su desalienación y su plena libertad. Trías decía al iniciar por un socialismo nacional: la ideología está al servicio del hombre, es su más preciosa herramienta para destruir la alienación que lo deshumaniza en la sociedad capitalista. Yo creo que aquí hay una huella que no debemos de perder de vista.
¿Cuál es la ideología hoy de todos nosotros los que luchamos para encontrar un cauce de rescate a esta crisis civilizatoria en la que estamos entrando? ¿Y es posible encontrar ese cauce sin ideología? Porque yo he visto a muchos compañeros y compañeras, hombres y mujeres de nuestro tiempo, aquí en el Uruguay, en otros países hermanos y organizaciones hermanas, en nuestro propio Frente Amplio, decir que la ideología no es ya una herramienta necesaria, que en realidad no vamos armados de una ideología, como que la ideología pesara. Y sí, la ideología pesa, porque la ideología, para transformarse en elemento de liberación, de concientización de los pueblos, de avance civilizatorio, de cambio social, de transformación política, de construcción del poder democrático y libertario, la ideología tiene que anidar en la conciencia colectiva. Pero nosotros hoy en día vamos desarmados de ideología. Y yo creo que esta huella, que no es de Trías, es de tantos, pero hoy la tomamos de Trías, es una huella que no se debe perder. Y no hablo de ideología en el sentido de doctrina. Voy incluso más atrás. Hablemos de ideología en el sentido de valores. ¿Cómo aglutinamos el esfuerzo social? ¿Cómo aglutinamos la voluntad social para la transformación en algo mejor de lo que somos, sin que en nuestras conciencias haya una congruencia hacia un sistema de ideas que nos oriente, nos movilice, nos motive y nos dé fuerza para luchar? Y ahí entonces una primera cuestión. Está claro que el socialismo del siglo XX, como fue concebido, vivido por Trías y como aprendimos a luchar en él, ha sido derrotado. El socialismo como aventura humana, o como le gustaba decir al viejo José Pedro Cardoso, como noble creación del espíritu humano, pervive, pero ha sido derrotado en el siglo XX como proyecto político. ¿Eso significa que nuestra lucha ha sido desterrada de los horizontes de la historia? No. Pero nuestra lucha está dispersa. Y hemos visto cómo, no 1, ni 10, ni 1000, hemos visto cómo millones de trabajadores en Francia, en Alemania, en América, han terminado votando los partidos de derecha y de ultraderecha, agotados ya de una lucha centenaria a través de la cual no encuentran un destino mejor. Entonces, compañeras y compañeros, el peor error que podemos cometer es despreciar la ideología. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el neoliberalismo que nos domina hoy no es solamente un sistema económico. El neoliberalismo que nos domina hoy es un sistema económico, ideológico, cultural. Quizá nadie lo haya expresado mejor que Margaret Thatcher cuando hace ya 40 años dijo: la sociedad no existe, existen los individuos. Es la negación de toda la construcción ideológica que nosotros hicimos desde los tiempos del socialismo utópico hasta nuestros días.
cuál ha sido nuestra respuesta? Las respuestas martillan a nuestra conciencia, pero todavía tienen que reelaborarse, tienen que rescatarse, tienen que implantarse de nuevo en la sociedad. Y no alcanza con todo el amor que pongamos en nuestras políticas públicas y transmitir la solidaridad a través de nuestras políticas sociales. Desgraciadamente, la ideología necesita también encarnarse en la lucha y en la historia para producir un nuevo movimiento social. Yo no puedo pensar en Trías, en su obra, y en lo que aprendí casi desde adolescente, sin dejar de pensar que hoy nuestra debilidad ideológica es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. ¿El marxismo reaparecerá en la civilización humana? No lo sé. Quizá no. Las huellas del Marx científico quedan todavía grabadas en alguna de las contradicciones más graves del sistema capitalista, pero no hablo de ideología en ese sentido, como sí hablaba Vivian en su época, porque vivió en su época, como decía la profesora Bategasorio. El socialismo, la civilización humana tendrá que alumbrar una vida mejor, que tendrá que estar inspirada en principios no capitalistas, reñidos con una concepción humana que tienen que ver con el espíritu de la vida en sociedad creado e inspirado por el socialismo. No sabemos la forma. No me estoy refiriendo a la ideología en sentido de doctrina acabada. Me estoy refiriendo a la ideología en sentido de una necesaria e imprescindible respuesta cultural a esta dominación neoliberal del espíritu humano que estamos viviendo. Y a una herramienta de lucha que nos dé la posibilidad de instalar en la conciencia colectiva la voluntad colectiva de hacer avanzar la sociedad. La segunda cuestión que mencionaría, entre tantas y tantas que se pueden seleccionar aquí, es el vínculo que Trías como profesor de historia estableció entre la historia y la política. Y creo que es en la introducción a Las Montoneras, al libro Las Montoneras y el Imperio Británico, donde él relata un suceso que Luis rescata aquí y dice: el 1 de mayo de 1961, el Partido Socialista levantó en la Plaza Libertad una tribuna que se constituyó en la piedra del escándalo de la vida política uruguaya. Un gran retrato de José Artigas la presidía, y en un plano algo inferior se colocaron los retratos de Patricio Lumumba y de Fidel Castro. La oligarquía puso el grito en el cielo. Su prensa y sus servidores lanzaron al viento las trompetas de la indignación. Se pretendió que el decoro nacional había sido ofendido y que la memoria del prócer había sido profanada. Es un episodio singular, dice Trías, y llamado a tener enorme trascendencia en el futuro. En él se transparenta la importancia fundamental de sustentar la política en el desarrollo histórico. Esto es lo que él nos enseñó y lo que nunca jamás dejó de hacer. La política debía sustentarse en el desarrollo histórico porque nuestra acción política tenía por objetivo mover la rueda de la historia. En él se transparenta la importancia fundamental de sustentar la política en el desarrollo histórico. Demuestra que la historia es un proceso dialéctico e ininterrumpido, que no admite soluciones de continuidad, que nadie está habilitado para borrar y empezar de nuevo, y que solo apoyándose en las seculares luchas de las masas populares se puede erigir una doctrina y una estrategia
destinada a liberar al pueblo de la explotación oligarca y el sometimiento imperialista. La idea que quiero rescatar aquí de este vínculo entre política e historia es esta afirmación que hace Trías. Nadie está autorizado a borrar y empezar de nuevo. El cordón de la historia no puede cortarse. Y nosotros, hombres y mujeres militantes y comprometidos con nuestro tiempo, hemos caído y sí, voy a mantener la expresión, hemos caído en cierto desviacionismo, me parece a mí más producto de la impotencia que de otra cosa, al que llamamos livianamente renovación. Pero esa renovación ha terminado siendo en la praxis un vaciamiento. Hemos cortado el proceso histórico en tiritas. Creemos que podemos borrar y empezar de nuevo, porque no logramos cargar sobre nuestros hombros la continuidad de la lucha después de la derrota. Pero nosotros no vamos a fabricar una realidad nueva de la nada. Vamos a seguir acumulando a partir de un proceso histórico que ya está dado. Nuestro subdesarrollo sigue explicándose por el imperialismo, aunque las palabras clásicas que puedan usarse para analizarlo no sean esos. Cuando los compañeros que hablan de renovación y de que hablan de que Trías está superado, nos quieren convencer de que aquí ya no hay arcilla con la cual construir historia, uno podría recordar 1.000.000 de acontecimientos que están ahí para demostrar lo contrario. El bloqueo a Cuba empezó cuando Trías escribió estas cosas. Y Trías murió hace 42 años y todavía tenemos bloqueo a Cuba. Trías está superado. ¿O es que no podemos, por la derrota que sufrimos, cambiar el rumbo de la historia? Pero eso no nos permite borrar y empezar de nuevo, porque eso es una irrealidad. Lo que tenemos que hacer es acumular a partir del aprendizaje de esa historia y saber que las clases que están destinadas a liberarse son las mismas a pesar del cambio de los tiempos, y que el enemigo que bloqueó Cuba hace 50 años es el mismo a través de los tiempos, cuando Trías vivía y después que Trías ha muerto. Compañeras, es apasionante el análisis del subdesarrollo, las causas de por qué estábamos como estábamos en 1970, que tiene formas distintas, pero la misma sustancia de por qué estamos como estamos en el 2022. Es más, Trías murió, como sabemos, en 1980. No vivió los tiempos que nos ha tocado vivir del auge del neoliberalismo. Pero si el análisis histórico de Trías estuviera superado, si la dialéctica destructiva entre imperialismo y su desarrollo estuviera superada, entonces la globalización, el mundo de la economía liberal, de la libre circulación de capitales, nos tendría que haber traído la prosperidad. Y hoy, en 2022, toda América Latina, el Uruguay incluido, en términos de desarrollo y en la comparación con los demás pueblos y regiones del mundo, estamos más atrasados que en 1970.
Hoy tenemos una distancia en materia de conocimiento científico-técnico con el mundo desarrollado mayor que la que teníamos en 1970. Hoy tenemos una participación en la distribución de la riqueza mundial y del comercio mundial menor que la que teníamos en 1970. Y no solo de América Latina respecto a las potencias desarrolladas o las potencias ricas y dominantes del sistema. América Latina en 1970 estaba más desarrollada que el sudeste asiático. Hoy estamos mucho más atrás que el sudeste asiático, e incluso sin considerar China. O sea que en términos de desarrollo humano, de desarrollo económico, de crecimiento histórico, estamos más atrás ahora que en 1970. Y entonces, esa dialéctica terrible entre imperialismo y su desarrollo tiene formas distintas, pero hay factores claves que detrás de esas formas distintas esconden relaciones económicas y geopolíticas de poder que siguen condicionando nuestro desarrollo, imponiendo nuestra división, instalando nuestra debilidad histórica. Entonces, este momento, estos 100 años de Trías, este encuentro, el trabajo de la Fundación sirve para ayudarnos a no perder la huella de Trías, porque la huella de Trías tiene todavía mucho camino para abrir, mucho para aportar, y seguramente, si somos consecuentes con eso, vamos a seguir encontrando posibilidades de construir mejores condiciones de vida para nuestro pueblo y para mejorar nuestro desarrollo humano. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a la Fundación, primero por hacer este esfuerzo. Estas cosas cuestan, no son sencillas de hacer. Y todos los esfuerzos que ustedes sistemáticamente vienen haciendo, desde que José, con un grupo de compañeras y compañeros, decidió crear este espacio que tanto le ha dado al país y a la izquierda uruguaya. Decía, estos esfuerzos que ustedes vienen haciendo son esfuerzos que en este tiempo, después de algunas cosas que pasaron, que ahora Gabriel traía, se convierten también en una suerte de reivindicación, de desagravio. Yo cada vez que me toca hablar sobre la obra de Vivian y sobre su trayectoria política, de luchador social, pienso, después de algunas cosas que pasaron y algunas cosas que se dijeron, que estamos también desagraviándolo. Y eso hoy, en el día de su cumpleaños, creo que tiene también un valor adicional. Así que muchas gracias por hacerlo posible, muchas gracias por generarlo, por convocar tanta gente querida, gente que Vivian quiso, que quisieron a Vivian, que aprendieron con él, que se hicieron a la militancia política y social con él, que se hicieron al estudio y a la reflexión sobre la historia con él, y también por convocar, en este caso, en mi representación, a su partido, al Partido Socialista de Uruguay, que hoy, a 100 años del nacimiento de Vivian, una vez más reconoce en Vivian Trías a uno de sus principales militantes, a un refundador del Partido Socialista, como ha dicho nuestro compañero José Díaz en más de una oportunidad, y a quien nos sigue aportando en ese pensamiento vivo una enorme fuente de inspiración para la lucha cotidiana que tenemos que dar. Quiero saludar a la familia Vivian, a Facundo, a Josefina, a toda la familia Vivian. Quiero saludar también a todas las compañeras y los compañeros que nos encontramos aquí y con los que venimos tejiendo historia también juntos. Y la verdad que hablar después de Marisa y después de Roberto con sus intervenciones fue motivo de mi afiliación al Partido Socialista hace ya algunos años, y es
queridísimo compañero y amigo. La verdad que cuesta, porque uno se emociona, se moviliza y además han dicho muchas cosas relevantes, muy estudiadas, muy maduradas, al calor de la obra de Trías y también de la vida compartida con él, en algunos casos, que dejó mucha huella. Así que bueno, lo que yo voy a decir es sin duda bastante menos relevante, pero ustedes saben que además de ser circunstancialmente secretario general del Partido Socialista, soy un lector apasionado de Trías y me siento muy identificado con una tradición de pensamiento que Trías forjó en nuestro país junto con otras y otros. Y quería rescatar algunas cosas que se dijeron, obviamente en las intervenciones anteriores, pero que creo que es bueno reiterar y problematizar, que tienen que ver con rasgos de la personalidad de Trías y con rasgos de su obra. Una primera tiene que ver con su condición de humanista. Esta es una cuestión discutida en el campo del marxismo. La relación entre el humanismo y el marxismo no es una relación sencilla o transparente. Ha sido complicada de explicar, de leer, de discutir. Pero Trías se reivindicaba como un humanista. Su condición de profesor de filosofía lo llevaba también a ahondar en algunas de estas cosas. Y creo que la definición que traía Roberto, que es una definición esencialmente política del humanismo, es muy clara para poder ubicar a Trías como humanista, ¿no? Un hombre que pensó poniendo en el centro de la reflexión a la persona humana, al ser humano, a su dignidad y a su libertad. Y eso no es poca cosa. En un mundo organizado sobre la base de la explotación de unas personas sobre otras, en un mundo estructurado sobre la base de la desigualdad, de la opresión, de la discriminación, en un mundo ordenado y desordenado en torno al lucro, al egoísmo, al individualismo, en ese mundo pensar la práctica política, la acción política, la reflexión histórica, la lectura sobre la vida y sobre la realidad, poniendo en el centro a la persona humana, no es poca cosa. Y este es un primer rasgo que yo creo que le permitió a William Trías además dialogar con gente muy diversa, encontrarse con gente muy diversa en una reflexión que pusiera en el centro a la persona humana y a su dignidad. El segundo rasgo que me parece importante rescatar es el de un pensador radical. Y quiero reivindicarle esta palabra porque hablaban la compañera y el compañero Roberto del lenguaje, ¿no? Y de cómo la colonización del lenguaje es un instrumento de dominación, porque obviamente que el lenguaje es estructura de pensamiento, el lenguaje hace a nuestra forma de ver el mundo. No se trata solamente de cómo nombramos una cosa u otra, sino de cómo organizamos nuestra mirada, nuestra visión de la realidad y nuestra participación en ella. Y la palabra radical es una palabra muy estigmatizada, muy mal usada y muy estigmatizada. Y Trías era sin duda un pensador radical, porque fue un pensador y un sujeto político que buscó ir a la raíz de los problemas, de las condiciones que generaban explotación, alienación, deshumanización de las personas en la sociedad. Y esa mirada radical es una mirada que hay que reivindicar, yo creo que hay que reivindicar. Ahora voy un poquito a eso. Un tercer rasgo que creo que va de la mano de los dos anteriores es el de Trías como un pensador incómodo. Trías fue un pensador incómodo y sigue siendo un pensador incómodo, y eso habla de su vigencia.
Se incomodó primero porque para pensar incómodamente hay que estar dispuesto a incomodarse, a salir de los lugares comunes, a salir de los lugares seguros. Y supo incomodar también en la interna de su propio partido, del Partido Socialista, ni que hablar, ¿no? Hablábamos de una refundación. Cuánto incomodó Trías y cuánto incomodó la generación que se forjó en la lucha política junto a Trías en aquel momento histórico y en aquel momento de la vida del Partido Socialista de Uruguay. Un pensador incómodo porque no tomaba categorías prefabricadas y las aplicaba de manera mecánica, no hacía eso. Un pensador incómodo porque no recitaba manuales. Un pensador incómodo porque pensó a contrapelo muchas veces de las visiones hegemónicas adentro de la propia izquierda, y esto también hay que decirlo. Un pensador incómodo porque cuando se postulaban otras contradicciones como contradicciones principales, él decía, acá la contradicción principal es entre los movimientos de liberación nacional, los pueblos subdesarrollados y oprimidos y el imperialismo. Y en esa lectura de la historia supo, como bien decía Marisa, también polemizar, discutir en esta enorme riqueza que da la polémica cuando uno se anima a incomodar. Y fue un pensador incómodo, sin duda, Vivian Trías. Y fue además un pensador situado. Este es otro asunto que me interesa rescatar. Trías no pensó en el vacío, nadie piensa en el vacío, pero además no postulaba la idea de pensar desde la nada. Pensaba desde una opción concreta que tiene que ver con esa mirada humanista y socialista que lo ubicó históricamente, y pensaba desde un momento histórico particular con el que se comprometió, y desde una lectura de la historia, porque la historia se transforma desde adentro de la historia, no se transforma desde otro lugar. Y esto Trías lo asumió. Yo creo entonces, compañeras, compañeros, que como me comentaron tantas veces Roberto, Marcos, con lo que hemos hablado de estas cosas, de sus tertulias conmigo, de sus tiempos compartidos, Trías, a partir de estos rasgos de su personalidad y de su pensamiento, fue un gran educador, un gran pedagogo. Y eso no solo por su condición de docente, sino porque hacía pedagogía política, constantemente hacía pedagogía política, que es otra cosa que creo que tenemos que reivindicar. Y lo que me pregunto es qué nos dejan todos estos rasgos y bueno, la originalidad de su pensamiento, producto de la intersección de todas estas cosas que mencionaba recién y de muchas otras, para este momento presente que nos toca vivir. Seguro no es la repetición de lo que dijo Trías. Y eso es lo primero que quiero decir a la hora de pensar la vigencia o la actualidad de su pensamiento. Si algo no le gustaría a Trías, estoy seguro, es que alguien postule o sostenga que lo que hay que hacer es repetir como una receta su pensamiento. Eso fue lo que él no hizo respecto de los grandes pensadores, referentes, teóricos y prácticos que tuvo como referencia. Así que repetición seguro que no. Categorías vigentes seguro que muchas. Pero sobre todo creo que la exigencia de volver a pensar de forma radical, de forma incómoda, incomodante, sin hacerle reverencias a ningún poder establecido, sin pensar que las cosas no pueden cambiarse, sin asumir el cínico realismo capitalista, ese que todos los días se nos martilla como pensamiento único de distintos centros de poder. Seguro que ninguna de esas cosas son las que Trías nos propondría en este momento histórico. No fue lo que hizo y no es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, ni con su pensamiento ni con la realidad en la que nos toca actuar.
Trías vino a traer a la vida del Partido Socialista de Uruguay y de la izquierda uruguaya y latinoamericana, junto con otros actores muy importantes, la visión de un socialismo nacional, popular y latinoamericano. Y eso es algo que yo creo tiene una gran vigencia, una gran actualidad, más allá de que las propias categorías de las que estamos hablando, pensadas en el contexto actual, operan de manera distinta. Y esto también hay que decirlo. Pero seguro que hay mucho para hacer a la hora de pensar un socialismo situado en nuestra realidad nacional y latinoamericana, y a la hora de pensar la confrontación abierta con factores de poder transnacional, factores de poder condensados también en lógicas imperialistas que operan en este mundo, que tenemos que enfrentar y adversar si queremos construir una sociedad nueva. No se puede construir una sociedad nueva solamente sobre la base de la enunciación de buenas intenciones. No se puede construir una sociedad nueva diciendo que queremos liberar al ser humano de la explotación y nada más. No se puede construir una sociedad nueva combatiendo frase con otra frase, como decía Marx cuando criticaba lo que querían los de izquierda, que decían hacen fraseología, combaten frases con otras frases. Construir una sociedad nueva implica luchar en una realidad concreta, operando sobre factores de poder concretos, y eso tiene un altísimo costo. A veces ese costo se paga incluso también después de que uno se muere, ¿no? El caso de Trías es un caso bien típico. Sigue pagando todavía en los relatos, en las falsedades, en las tergiversaciones, en la falta de ubicación histórica de algunas críticas y descripciones que se hacen de su persona, de su obra, de su acción política. Sigue pagando la consecuencia de haberse puesto al hombro la lucha contra grandes factores de poder, de haber incomodado y de haber sostenido hasta el final su vocación de construir una sociedad de nuevo tipo, pero no en el vacío, no desde enunciaciones abstractas, sino desde compromisos concretos con su realidad y con su pueblo. Roberto traía ese ejemplo que lo había leído en su momento, en Trías, de aquel acto del 1 de mayo, aquel acto socialista del 1 de mayo. Y creo que ese ejemplo no nos habla de una especie de reverencia a próceres o a figuras. No era algo que Trías practicara. Trías problematizó mucho esto del papel de los caudillos, de los distintos referentes en la historia. Lo problematizó mucho y lo ubicó mucho también históricamente como fuente de inspiración, pero creo que sobre todo se trataba de un diálogo con la realidad, con la idiosincrasia, con las características de un pueblo y con no cortar ese hilo histórico del que hablaba Roberto. Ese diálogo con la realidad es un diálogo imprescindible para poder gestar algo nuevo. No se puede construir lo nuevo negando lo viejo, y no se puede construir lo nuevo sin dialogar con las tradiciones, con las luchas, con los valores, con la idiosincrasia de las sociedades en las que uno actúa. Y esto yo creo que es un elemento también fundamental para construir una propuesta superadora hacia el futuro. Hoy creo que recordar a Trías a 100 años de su nacimiento es volver a comprometerse con la lucha socialista, es volver a comprometerse con una lucha que no haga concesiones al dominio, a la explotación, a la opresión de ningún tipo, es volver a comprometerse con ese humanismo radical que lo caracterizaba, es volver a aplicar la mediación del método del materialismo histórico que Trías practicaba con tanta originalidad y creatividad para entender este tiempo y para proponernos un camino de transformación, porque si algo hizo Trías fue ser consecuente con aquella afirmación de Marx, aquella famosa tesis 11 sobre Feuerbach y todo lo que dejó y trajo, de no solamente interpretar el mundo, sino a partir de esa interpretación comprometida luchar para transformarlo.
Roberto traía algunas cuestiones que tienen que ver con la política concreta en el Uruguay hoy, y yo no quiero eludir este tema. Muy brevemente quiero decir que después de 15 años de ejercicio de gobierno nacional por parte del Frente Amplio que Trías contribuyó también a fundar, con 30 años de gobierno departamental del Frente Amplio, más de 30 años de gobierno departamental del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, con un ejercicio ya también de más de 15 años de gobierno en la Intendencia Departamental de Canelones, que tanto tiene que ver con haber hecho posible también este lugar en el que estamos acá. Marcos, gran impulsor. Creo que si hay una lección que nos queda de la lectura autocrítica que hicimos también de la derrota que nos tocó vivir y de la que nos tocó ser partícipes, es que la acción política, y en esto Trías estaba muy claro, no pasa solo ni principalmente por las políticas públicas. La acción política, para quienes creemos que la sociedad tiene que ser transformada de raíz, implica organización social y lucha social. Y cuando la práctica de la política del Estado se plantea como razón primera y última y pretende disciplinar la lucha social, lo que hace es anular una dinámica de contradicciones, de conflicto, que por algún lado se va a procesar, intentar anular una dinámica de contradicciones y de conflicto, que es la única que puede parir la transformación social en cualquier lugar del mundo. Porque a las sociedades no las transforman los gobiernos. Las sociedades se transforman a sí mismas o no se transforman. Y eso Trías lo tenía muy claro, y es un gran aprendizaje, una gran orientación para los que queremos cambiar el mundo de raíz, porque todavía queremos cambiar el mundo. Nadie nos puede haber convencido de que no es posible. No solamente es posible, sino que es más necesario que nunca. Gracias, compañeras y compañeros. De introducción de lo que vendrá después a lo largo del seminario. A partir de ese retrato de Pinel y de Lumumba colgado en la Plaza Libertad, se define la concepción latinoamericanista y la idea central de Trías de que no habría desarrollo sin liberación nacional. Esto es la dialéctica imperialismo subdesarrollo. Recién terminé mi pequeña introducción diciendo que estamos en términos relativos, en términos históricos relativos, más atrás que en 1970. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Y entonces, esa dialéctica de imperialismo y su desarrollo, ¿cómo se expresa hoy? ¿Cómo se vive hoy? ¿Cómo interpretarla? Bueno, a esto hay que agregarle la dimensión geopolítica latinoamericana, que en Trías fue todo un desarrollo. Julio Luis dice con cierta justicia aquí que, según él cree y por lo que él había leído, es el primer marxista latinoamericano en prestarle atención a la geopolítica como disciplina. Él analizó largamente los documentos publicados por el general Golberio Couto de Silva en 1952 a partir de los escritos geopolíticos de Nicholas Spigman, que son los que diseñaron la geopolítica del poder imperial para la segunda mitad del siglo XX. Una vez más, a mí me tocó en el año 2012 escuchar y ver en vivo y en directo en la Conferencia de Ministros de Defensa de Punta del Este a un general brasileño opinar en contra de la propuesta que habíamos hecho las delegaciones de Uruguay y de Argentina para declarar al Atlántico Sur zona de paz y desnuclearizada. El
general brasileño que votó en contra fue rectificado y corregido en plena conferencia por el canciller brasileño Celso Amorim, después que nuestro ministro de Defensa y a mí, que me correspondió encabezar la delegación uruguaya, porque el ministro de Defensa, que era Fernández Huidobro, era el presidente de la conferencia, por tanto me tocó a mí encabezar la delegación uruguaya, tuvimos que plantearle al canciller de Brasil bajo el gobierno de Lula lo que ese general estaba defendiendo. Y luego Brasil votó con Argentina y con Uruguay. Pero votaron a favor de los Estados Unidos, que se negó a incorporar esta declaración en la resolución de la conferencia, Chile y Paraguay. Y entonces esto nos muestra que aquí hay una relación conflictiva, una dimensión geopolítica que, para qué hablar, hoy ha saltado y estallado en el mundo de una manera que todos estamos viendo. Pero lo que quiero rescatar a modo de terminar, de presentar estos temas, no podemos ser ingenuos. Miren, anoche me conmoví intensamente con un pasaje del discurso que hizo Gustavo Petro en Bogotá cuando se cerraron los resultados electorales. Y dijo, en un pasaje brevísimo, refiriéndose al candidato con el que va a tener que resolver las elecciones ahora, que la corrupción en Colombia y el sistema de corrupción en Colombia no se combatía con TikTok, se combatía luchando y hasta arriesgando la vida como él la había arriesgado. Esto nos da la magnitud, la dimensión humana de la lucha que tenemos por delante. Porque aquí están en juego cuestiones de poder. Las fuerzas anticivilizatorias tienen poder. Y nosotros, que tuvimos mucho poder institucional durante 15 años en este país, no supimos construir poder y hegemonía política y social a la altura de nuestras necesidades, y tenemos que aprender de este factor histórico determinante. ¿Estamos condenados a construir poder o estamos condenados a seguir siendo derrotados? El poder es la clave de resolución de la ecuación política. No podemos cometer ingenuidades. Y entonces termino también con un pasaje de 2 párrafos de Trías sobre estas cosas, dicho de un modo alegórico, que tiene que ver con ese retrato de Lumumba y de Fidel. Lumumba, como todos sabemos, fue asesinado en el Congo. En solo 3 años, dice Trías en una de las introducciones de sus publicaciones, la revolución cubana ha creado un nuevo tipo de hombre, más bueno, más generoso, poseído de un mesianismo lúcido y ardiente, que emana de haberle encontrado a la vida un sentido trascendente y superior. Ello se aprecia, y aquí aparece la exaltación humanista y ese ideal de perfección de Trías, esa confianza en la perfección del ser humano de Trías, que tiene que ver con lo que decía Gonzalo de su humanismo. Ello se aprecia como es natural de una manera más evidente en los jóvenes, como la niña de 11 años que me dijo: yo no le tengo miedo a los yanquis, que vengan, pero que no vengan de noche. Bueno, en realidad ha sido muy inspirador escuchar a los compañeros
Y mientras yo se escuchaba, empecé a pensar algunas cosas que a veces se me ocurren. Es decir, yo sitúo a Trías como uno de los importantes aportes al marxismo latinoamericano, desde el punto de vista teórico y práctico. Yo soy consciente, lo venía conversando con Luis cuando veníamos para acá, que si no se hubieran producido los dos virajes políticos que se produjeron en el Partido Comunista en el 55 y luego con Trías en el Partido Socialista, dudo mucho que hubiera existido el Frente Amplio. Es decir, esos dos virajes políticos y esas dos personalidades que los impulsaron, por más que haya evidentemente elementos colectivos, porque Arismendi no fue Arismendi solo, fue Arismendi, Macera, etcétera, etcétera, y estoy segura que Trías también tuvo un grupo de gente con él, no fue un iluminado que salió de golpe como Atenea de la cabeza de Zeus. Es decir, pero el Frente Amplio es consecuencia, la posibilidad de la unidad social y política es consecuencia de eso, y de nuevas maneras de ver el gran tema del proceso político revolucionario de Latinoamérica. Digo que, como dice Gonzalo, Trías fue muy incómodo, Arismendi también fue muy incómodo porque polemizó con un movimiento comunista internacional, con los soviéticos. Incluso yo leí, porque lo tenía, una revista donde criticaban a Lenin la Revolución en América Latina, en una revista soviética de la Academia de Ciencias Sociales, le daban con el hacha, porque era muy difícil para el comunismo latinoamericano mayoritario y aceptar que Latinoamérica estaba viviendo un proceso pre-revolucionario, y no para largo plazo, sino para un plazo históricamente breve o mediano, con Cuba como adelantada, como vanguardia, pero con muchos procesos derrotados, es decir, Sandino, Arbenz, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, incluso procesos simplemente desarrollistas, progresistas, como en Brasil, derrotados por cruentos golpes de Estado. Entonces, América Latina fue y sigue siendo sorprendente para los europeos. Por el 2000 hubo un congreso de Claxo en La Habana donde Peggy Anderson dice, en el momento el centro de los debates era contra el neoliberalismo, Peggy Anderson dice que la zona del mundo donde es más posible el desarrollo de políticas alternativas, la derrota del neoliberalismo, es América Latina, porque nunca en América Latina cesan las luchas, son derrotadas pero renacen. Estamos en el momento del auge del neoliberalismo y las privatizaciones y aparecen los zapatistas. Siempre pasa algo que da vuelta la tortilla en América Latina, y siempre hay un movimiento, un impulso, una organización que pone en cuestión el sistema. Entonces, el tema de lograr una elaboración para esta época, pero que sea antisistémica, eso yo creo que es una gran tarea. Y creo que hay que trabajar en eso. Y la cosa que se me ocurrió es que en este momento, con ese papel central que algunos europeos como Anderson o Chomsky le reconocen a América Latina en la lucha global contra el neoliberalismo, en sus diversas formas, hoy día no hay un reconocimiento de los marxistas latinoamericanos. Yo lo intenté, escribí cartas a la New Left Review sobre Arismendi ofreciéndoles materiales y ni me contestaron. Mandé
me comuniqué con el archivo marxista de internet ofreciendo materiales digitalizados y no me contestaron. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Porque hoy día, no hay que engañarse, el 90% de la lectura que uno puede realizar para investigar, está en internet. Yo por lo menos el 90% de lo que creo está en internet. Entonces, ¿cómo podemos pensar un archivo de marxistas latinoamericanos? Porque el marxismo no es algo fijo, cerrado. Digo, ningún libro está cerrado. Porque cada lector escribe un nuevo libro de alguna manera. Cuando yo leo a Arismendi, a Trías, etc., les estoy haciendo nuevas preguntas, no las preguntas de los años 70, sino las preguntas de hoy. Y busco nuevas respuestas. Ese es el marxismo. El marxismo tiene un elemento acumulativo a lo largo del tiempo. No quedó en 1, 2 o 3 escritos o en 1, 2 o 3 autores. Ese desarrollo histórico es contradictorio. Puede haber producciones opuestas. Rosa Luxemburgo y Bernstein. Kautsky y Lenin. Puede haber producciones opuestas, todas basadas en el marxismo. No es uniforme, no es un dogma. Yo me acuerdo un viejo libro de historiadores marxistas que recopiló Maurice Dobb, y en el prólogo Maurice Dobb dice, bueno, espero que este debate entre marxistas, era sobre los orígenes del capitalismo, que este debate entre marxistas muestre que no tenemos posiciones uniformes, que sobre la misma base teórica puede haber interpretaciones muy diferentes. Había historiadores marxistas, ingleses, americanos, europeos, hasta chinos. Es decir, el marxismo es histórico también. Él mismo reconoce su historicidad, así que, porque como dice Gramsci, cuando se llegue a la sociedad regulada, se va a acabar la validez del marxismo, cuando se llegue al comunismo, que se está escribiendo en la cárcel. O sea que reconoce la dialéctica que significa que todo lo que existe merece morir. Lamento decírselo porque tenemos mucho miedo a la muerte. Pero, ¿cómo hacemos para que en internet haya un espacio que se pueda consultar de marxistas latinoamericanos? Porque yo creo que sería un enorme aporte al cuerpo general del marxismo. Se nos va la hora. 2 o 3 cositas muy brevemente. Primero, creo que hay una cuestión central en el pensamiento y en la acción de Trías que también es muy importante reivindicar, que es esta idea de pensar con cabeza propia la realidad y de no importar recetas. Yo lo decía en la intervención inicial, pero quiero destacar esto último porque hay mucha producción académica, política en distintos lugares que tenemos que leer con mucha atención, leer críticamente, pero tenemos un enorme desafío que es a partir de esa lectura, como bien lo planteaba Maísa, crear pensamiento, ¿no? Y crear un pensamiento situado en nuestra realidad. A partir de esto, 2 cosas más. Reivindicar el pensamiento, que no es una cosa menor. Nos hemos habituado muchas veces a una política demasiado pragmática, a una realpolitik un poco ciega, y para poder tener visión de mediano y largo plazo, para poder construir procesos de larga duración que transformen la realidad, hay que pensar. Y reivindicar el pensamiento comprometido, me parece que es otro asunto central. Y lo último, una reflexión a raíz de lo que planteaba Roberto sobre la construcción del poder. Yo creo que las izquierdas muchas veces traemos como un eco un reflejo que es el de la toma del poder. Hay una tradición vinculada a la toma del poder y nos cuesta a veces pensar en términos de construcción del poder. Tomar poder o construir poder son 2 cosas muy diferentes.
con objetivos bastante más módicos y más moderados, nuestras izquierdas actuales en nuestra América Latina han pensado muchas veces el acceso a los gobiernos como toma del poder. No en un sentido revolucionario de cambios estructurales de raíz, muchas veces, pero sí en una lógica de casi poseer un objeto, ¿no? Que es el aparato del Estado, y a través de ese objeto operar cambios en la realidad. Construir poder es mucho más desafiante que eso, e implica, en nuestro caso, pensar en gestar poder popular, que es el poder que efectivamente puede transformar las relaciones sociales. Y recordaba ahora una frase de Vivian Trías, creo que en La crisis del imperio, veo terminando ese texto, recordando, parafraseando a Marx, cuando decía que las sociedades no van a cambiar y el capitalismo no se va a acabar por la debilidad de los fuertes, sino por la fortaleza de los débiles. Y la fortaleza de los débiles es justamente la organización, la lucha y la irreverencia, esa irreverencia que supo tener Trías y que creo que también tenemos que reivindicar hoy. Ser más irreverentes para poder transformar la realidad de ahora.